Bienvenidos a Historias y Misterios. El océano, una extensión vasta y enigmática, ha cautivado la imaginación humana durante milenios. Sus profundidades, envueltas en oscuridad y misterio, han dado origen a innumerables historias de criaturas fantásticas y leyendas marítimas. Entre ellas, la sirena se destaca como una figura particularmente duradera y cautivadora. Desde las historias de los antiguos marineros hasta los avistamientos de la época moderna, estas criaturas continúan fascinándonos y alimentando nuestra curiosidad por lo desconocido. A través de culturas y continentes, los mitos de las sirenas comparten un hilo conductor, una criatura que es a la vez hermosa y seductora, pero también peligrosa y misteriosa. Esta dualidad ha cimentado su lugar en el folclore, inspirando arte, literatura y música durante siglos. Pero, ¿qué tienen estas criaturas, mitad humanas, mitad pez, que sigue teniendo tal influencia en nuestra imaginación colectiva? ¿Es su asociación con el mar un lugar de tanto maravilla como peligro? ¿O es la tentadora posibilidad de que en algún lugar, en las profundidades inexploradas, puedan existir criaturas más allá de nuestra comprensión? Sea cual sea la razón, el encanto de la sirena perdura. En esta ocasión nos adentraremos en el misterio perdurable de las sirenas, explorando su presencia en el folclore humano, examinando relatos históricos y considerando explicaciones científicas. Acompáñenos mientras navegamos por las aguas turbias del mito y la realidad, buscando desentrañar los secretos detrás de estos seres enigmáticos. Desde las gélidas aguas del Mar del Norte hasta las costas bañadas por el sol del Caribe, las historias de sirenas resuenan a lo largo de la historia humana. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, dibujan una imagen vívida de encuentros con criaturas que desafían la explicación. Los antiguos marineros, desafiando los peligros del océano abierto, regresaban con historias de seres hermosos con el torso de una mujer y la cola de un pez. Se decía que estas criaturas, a menudo descritas con voces encantadoras, atraían a los marineros hacia su perdición con sus cantos de sirena. ¿Eran estas historias simplemente producto de imaginaciones hiperactivas, alimentadas por largos viajes y una comprensión científica limitada? ¿O insinuaban algo más? Un vistazo a un mundo oculto bajo las olas. A medida que profundizamos en la historia y la mitología que rodea a las sirenas, descubrimos un rico tapiz de creencias e interpretaciones. En algunas culturas, las sirenas son veneradas como deidades, mientras que en otras son temidas como presagios de desgracia. Su presencia en el folclore de culturas tan diversas plantea preguntas intrigantes sobre los orígenes y la persistencia de estas creencias. ¿Podría haber una pizca de verdad en el corazón de estos cuentos antiguos, o son simplemente un reflejo de nuestra fascinación perdurable por lo desconocido? En las siguientes secciones examinaremos la evidencia, tanto histórica como científica, mientras intentamos separar la realidad de la ficción y arrojar luz sobre el perdurable misterio de las sirenas. Los orígenes del mito de la sirena se remontan a las brumas del tiempo, mucho antes de que los griegos las inmortalizaran en su mitología. Las civilizaciones antiguas, profundamente conectadas con los ritmos de la naturaleza y el poder del mar, tejían historias sobre criaturas híbridas que encarnaban tanto la belleza como el peligro de las profundidades marinas. En la mitología babilónica, por ejemplo, el dios Ea, una deidad asociada con la sabiduría y las aguas, solía representarse como un hombre con la parte inferior del cuerpo de un pez. Esta imagen, que combina elementos humanos y acuáticos, parece haber resonado en todas las culturas. Se cree que estas primeras representaciones de Ea, con su cola de pez y su capacidad para moverse entre los reinos humano y marino, pudieron haber servido como precursoras de las sirenas de la leyenda griega. Estos primeros mitos, aunque difieren en los detalles, sugieren una fascinación compartida por las criaturas que cruzaban la brecha entre lo conocido y lo desconocido, lo humano y lo sobrenatural. Curiosamente, las sirenas de la antigua Grecia no se representaban inicialmente con colas de pez. En cambio, las primeras representaciones artísticas las mostraban como seres con cuerpos de pájaros y cabezas de mujeres. Estas cautivadoras criaturas posadas en costas rocosas atraían a los marineros hacia su muerte con sus cantos irresistibles. Esta imagen, aunque diferente de la sirena que imaginamos hoy,
también enfatiza el encanto y el peligro asociados con estos seres míticos. No fue hasta la Edad Media que la imagen familiar de la sirena, con su torso humano y cola de pez, comenzó a afianzarse. Este cambio en la representación pudo haber sido influenciado por el aumento de los viajes marítimos y los encuentros con criaturas marinas reales como los manatíes y dugongos que, cuando se ven desde la distancia, podrían parecerse a una forma humana. Una de las historias más perdurables de la antigüedad nos llega del poema épico de Homero, la Odisea. En este relato, el héroe Odiseo se encuentra con las sirenas, cuyas voces encantadoras amenazan con naufragar su barco y llevar a su tripulación a la perdición. Odiseo, advertido del peligro, ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera de abejas, mientras que él, impulsado por la curiosidad y el deseo de escuchar el canto de las sirenas, se ata al mástil de su barco. Esta historia, aunque indudablemente ficticia, pone de manifiesto el poder que se atribuía a las voces de las sirenas y el peligro que representaban incluso para los marineros más experimentados. Algunos estudiosos han sugerido que el mito del canto de las sirenas puede haberse inspirado en los peligros reales de la navegación, donde los efectos desorientadores de las olas, los vientos y la inmensidad del océano podrían provocar alucinaciones y malas interpretaciones de los sonidos. ¿Podrían los seductores cantos de las sirenas haber sido una representación metafórica de los peligros que plantea el propio mar, atrayendo a los marineros hacia su muerte en rocas traicioneras o en tormentas mortales? O, como algunos creen, podría haber una interpretación más literal, un indicio de la existencia de criaturas capaces de producir sonidos que pudieran desorientar y confundir a los humanos en el mar. Si bien la verdadera naturaleza de las sirenas sigue siendo un tema de debate, su historia, transmitida a través de milenios, sirve como recordatorio del poder del mar y el atractivo perdurable de lo desconocido. Las sirenas, atrapadas entre el mito y la realidad, continúan cautivando nuestra imaginación, incitándonos a cuestionar el límite entre lo natural y lo sobrenatural, lo posible y lo imposible. Los anales de la historia marítima rebosan de relatos sobre encuentros con criaturas tan maravillosas como extrañas. Entre ellas, los avistamientos de sirenas ocupan un nicho curioso, a menudo narrados por marineros experimentados y exploradores, hombres no fácilmente influenciados por la fantasía o la superstición. Estos relatos, dispersos a través de siglos y continentes, ofrecen destellos tentadores sobre la posibilidad de que las sirenas, lejos de ser meras invenciones de la imaginación, puedan tener una base en la realidad. Uno de los relatos más antiguos y mejor documentados nos llega del diario de Cristóbal Colón, el famoso explorador que tropezó con el Nuevo Mundo mientras buscaba una ruta hacia el oeste a las Indias. En enero de 1493, mientras navegaba por las aguas de lo que hoy se conoce como el Mar Caribe, Colón y su tripulación informaron haber visto 3 sirenas que, según sus propias palabras, no eran tan hermosas como las pintan. Este relato, registrado en el cuaderno de bitácora de Colón y posteriormente corroborado por miembros de su tripulación, ha intrigado a historiadores y entusiastas de las sirenas durante siglos. Mientras que algunos eruditos creen que Colón y sus hombres pueden haber confundido manatíes o dugongos con sirenas, la descripción detallada proporcionada por Colón, quien estaba familiarizado con estas criaturas, sugiere que pudo haber encontrado algo verdaderamente único. ¿Podría Colón, conocido por sus observaciones meticulosas y su mantenimiento de registros, haberse equivocado en su identificación? ¿O tropezó en esas aguas inexploradas con una criatura que durante mucho tiempo había sido relegada al reino del mito y la leyenda? La respuesta, envuelta en las brumas del tiempo, continúa alimentando la especulación y el debate. Aunque los avistamientos de sirenas suelen asociarse con aguas más cálidas como el Mediterráneo o el Caribe, existen numerosos relatos de encuentros con estas criaturas en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Uno de los más convincentes proviene del diario de Henry Hudson, el explorador inglés que trazó gran parte de la región ártica en busca de un pasaje norte hacia Oriente. En 1608, mientras navegaba por las aguas heladas de la costa de Nueva Zembla, una isla en el océano Ártico, Hudson y su tripulación reportaron un encuentro extraordinario.
Según el cuaderno de bitácora de Hudson, observaron una criatura con el rostro de una mujer pero con una cola como la de una marsopa y moteada como una caballa. Este avistamiento, presenciado por varios miembros de la tripulación, ocurrió en aguas demasiado frías para albergar manatíes o dugongos, lo que da credibilidad a la posibilidad de que se hubieran encontrado con una especie completamente diferente. El relato de Hudson, detallado y corroborado, no es un hecho aislado. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los marineros que surcaban las rutas comerciales del Atlántico Norte reportaron encuentros similares, a menudo describiendo criaturas de piel pálida, cabello largo y voces inquietantes. Estos relatos, a menudo descartados como cuentos fantásticos o producto de las duras condiciones del mar, plantean interrogantes fascinantes sobre la biodiversidad de las profundidades oceánicas. ¿Podrían estas aguas del norte, envueltas en hielo y oscuridad durante gran parte del año, albergar criaturas aún desconocidas para la ciencia? ¿O fueron estos avistamientos, influenciados por el folclore y el aislamiento de las largas travesías, simplemente un reflejo de la tendencia humana a proyectar imágenes familiares sobre lo desconocido? Sea cual sea la respuesta, estos relatos de alta mar continúan fascinándonos y alimentando nuestra curiosidad. El Mar Caribe, con sus aguas cristalinas, vibrantes arrecifes de coral y diversa vida marina, ha sido durante mucho tiempo un punto central para avistamientos y leyendas de sirenas. Desde los cuentos de Cristóbal Colón hasta el folclore de los pueblos indígenas, la región está impregnada de historias de estas criaturas enigmáticas, a menudo descritas como seductoras y peligrosas. Una de las leyendas más perdurables del Caribe es la de la Aicaya, una criatura parecida a una sirena de la mitología taína. Los taínos, los indígenas del Caribe, creían que la Aicaya atraía a los pescadores a la muerte con sus voces encantadoras. Se decía que estas criaturas, a menudo descritas con cabello largo y ondulado y escamas brillantes, habitaban cuevas submarinas y arrecifes de coral, emergiendo por la noche para atraer a los marineros desprevenidos a su perdición. Si bien la Aicaya a menudo se presenta como una entidad malévola, otros cuentos de sirenas caribeñas hablan de criaturas que son más benévolas, incluso útiles para los humanos. En algunas historias se dice que las sirenas rescataron a los marineros de naufragios o guiaron a los barcos perdidos a un lugar seguro. Estos cuentos, a menudo transmitidos de generación en generación de pescadores y comunidades costeras, sugieren una relación compleja entre los humanos y estos seres misteriosos. ¿Podría la persistencia de las leyendas de sirenas en el Caribe atribuirse a la rica biodiversidad de la región, que puede albergar criaturas aún desconocidas para la ciencia? ¿O son estas historias simplemente un reflejo del deseo humano de encontrar significado y asombro en el mundo natural? Cualquiera que sea la respuesta, el Caribe, con sus aguas turquesas y profundidades ocultas, sigue teniendo una fascinación particular para aquellos que buscan desentrañar los misterios del mito de la sirena. Si bien los cuentos de sirenas han cautivado la imaginación humana durante siglos, la comunidad científica se mantiene escéptica, atribuyendo muchos avistamientos a identificaciones erróneas y fenómenos naturales. Una de las explicaciones más comunes para los avistamientos de sirenas, especialmente en aguas cálidas, es la identificación errónea de manatíes o dugongos, estos grandes mamíferos marinos herbívoros que a menudo se encuentran en aguas costeras poco profundas. Tienen un parecido superficial con los humanos, especialmente cuando se ven desde la distancia o con poca luz. Los manatíes y los dugongos, con sus cuerpos aerodinámicos, colas redondeadas y el hábito de salir a la superficie para respirar, podrían confundirse fácilmente con una figura humana, especialmente por marineros cansados de largos viajes y acostumbrados a ver solo la vasta extensión del océano. Sus movimientos lentos y elegantes y la ubicación de sus glándulas mamarias ubicadas en la parte alta del pecho podrían contribuir aún más a la ilusión de una forma similar a la humana. Incluso el renombrado naturalista Charles Darwin, durante su viaje en el HMS Beagle, notó el parecido entre los manatíes y las sirenas del folclore. En sus observaciones, Darwin comentó que el hábito del manatí de amamantar a sus crías mientras las acunaba en sus aletas podía interpretarse fácilmente
como una madre y un hijo humanos. Si bien la explicación del manatí explica muchos avistamientos de sirenas, particularmente aquellos en áreas donde se sabe que habitan estas criaturas, no aborda los numerosos relatos de aguas más frías o aquellos que describen características inconsistentes con la anatomía de estos mamíferos marinos. Esta discrepancia sugiere que, si bien la identificación errónea juega un papel en la perpetuación del mito de la sirena, es posible que no explique completamente la amplitud y persistencia de estos avistamientos a través de las culturas y a lo largo de la historia. Otra explicación científica para los avistamientos de sirenas se centra en los efectos psicológicos y fisiológicos de los largos viajes por mar. Los marineros de siglos pasados enfrentaban condiciones extremas, a menudo soportando semanas o incluso meses en el mar con comida y agua dulce limitadas y una constante exposición a los elementos. Estas condiciones podrían afectar su bienestar físico y mental, provocando fatiga, deshidratación y falta de sueño. Bajo tales circunstancias, no es descabellado suponer que los marineros pudieran experimentar alucinaciones o malinterpretar su entorno. La inmensidad del océano, la monotonía de las olas y la falta de estímulos visuales podrían crear un ambiente de privación sensorial, haciendo a los marineros más susceptibles a ver cosas que en realidad no estaban allí. Después de todo, el cerebro humano está programado para buscar patrones y significado, incluso en lo aleatorio. Un destello fugaz de una ola bañada por el sol, un trozo de madera a la deriva que se asemeja a una forma humana o el sonido del viento silbando a través del aparejo podrían ser fácilmente transformados en un avistamiento de sirena por una mente hambrienta de estimulación y luchando contra el agotamiento. Si bien esta explicación responde por algunos avistamientos, particularmente aquellos que carecen de descripciones detalladas o testigos que los corroboren, no aborda por completo los relatos de múltiples testigos, aquellos que ocurren en condiciones claras o aquellos que involucran interacciones con las supuestas criaturas. Estos casos, aunque abiertos a la interpretación, sugieren que puede haber algo más en el misterio de las sirenas que simples alucinaciones inducidas por las duras realidades de la vida en el mar. Si bien la comunidad científica suele descartar la existencia de sirenas como producto del folclore y la identificación errónea, existe un grupo pequeño pero persistente de investigadores y entusiastas que creen que estas criaturas podrían representar un misterio genuino que merece una mayor investigación. Señalan el gran volumen de avistamientos a lo largo de la historia, que abarcan culturas y continentes como evidencia de que estas historias pueden tener más de lo que parece. Después de todo, el océano permanece en gran parte inexplorado. Sus vastas profundidades envueltas en oscuridad y presión podrían ocultar formas de vida aún desconocidas para la ciencia. Se descubren regularmente nuevas especies de animales marinos, muchos con apariencias extrañas y adaptaciones que desafían nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Los defensores de una mayor investigación sobre el fenómeno de las sirenas argumentan que descartar estos avistamientos como mera fantasía o engaño impide una exploración genuina de lo desconocido. Señalan la posibilidad de especies no descubiertas de mamíferos marinos, quizás con adaptaciones que les permitan imitar la apariencia o las vocalizaciones humanas. Si bien la carga de la prueba recae en aquellos que afirman la existencia de las sirenas, la inmensidad y el misterio del océano dejan espacio para la maravilla y la especulación. Hasta que se encuentre evidencia definitiva, el mito de la sirena probablemente persistirá, un testimonio de la fascinación humana perdurable por lo desconocido y las criaturas que pueden acechar bajo las olas. Avistamientos en la era moderna. ¿Realidad o ficción? La llegada de la era moderna, con sus avances tecnológicos y rigor científico, podría llevarnos a creer que los avistamientos de sirenas disminuirían, relegados al reino del folclore y la superstición. Sin embargo, los informes sobre estas enigmáticas criaturas persisten, alimentados por relatos anecdóticos y, cada vez más, por la proliferación de los medios digitales. Desde fotografías granuladas hasta videos temblorosos, Internet está inundado de supuestas pruebas de sirenas, lo que provoca acalorados debates entre escépticos y creyentes. Un caso de este tipo, que atrajo la atención internacional, ocurrió en 2009 en la ciudad costera de Kiryat Yam, Israel.
Tanto los lugareños como los turistas informaron haber visto una criatura parecida a una mujer joven con cola de pez nadando en las aguas de la costa, especialmente al atardecer. Los avistamientos se hicieron tan frecuentes y generalizados que el ayuntamiento, en una medida que sorprendió a muchos, ofreció una recompensa de $1 millón a cualquiera que pudiera proporcionar una prueba irrefutable de la existencia de la criatura. Si bien la sirena de Kiryat Yam sigue siendo difícil de alcanzar, el incidente pone de relieve la fascinación perdurable por estas criaturas, incluso en nuestra era tecnológicamente avanzada. Informes similares continúan surgiendo desde varios rincones del mundo, desde las remotas islas de Indonesia hasta los bulliciosos puertos de Sudáfrica. Estos avistamientos modernos, a menudo acompañados de relatos de testigos presenciales y, en algunos casos, evidencia fotográfica o en video, plantean preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la percepción y la posibilidad de que existan formas de vida no descubiertas en nuestros océanos. Los escépticos, por supuesto, no están convencidos y atribuyen estos avistamientos a engaños, identificaciones erróneas o la tendencia humana a ver patrones y significados donde no los hay. La naturaleza borrosa de muchas fotografías y videos, junto con la falta de evidencia tangible, dificulta probar o refutar definitivamente estas afirmaciones. Sin embargo, la persistencia de estos avistamientos, impulsada por la accesibilidad de los medios digitales y la velocidad a la que se difunde la información en la era de Internet, asegura que el mito de la sirena continúe cautivando la imaginación del público. La hipótesis del simio acuático, un puente entre el mito y la realidad. Si bien la mayoría de los científicos descartan los avistamientos de sirenas como producto del folclore o la identificación errónea, algunos investigadores han explorado explicaciones alternativas, buscando reconciliar estos mitos persistentes con la biología evolutiva. Una de esas teorías, conocida como la hipótesis del simio acuático, propone que los humanos primitivos, en algún momento de su historia evolutiva, pueden haber pasado por un periodo de adaptación semiacuática. Los defensores de esta hipótesis señalan ciertas características fisiológicas de los humanos, como nuestra capa de grasa subcutánea, que se parece más a la de los mamíferos acuáticos que a la de otros primates, nuestra capacidad para contener la respiración durante periodos prolongados y nuestra postura bípeda, que podría haber facilitado el vadeo en aguas poco profundas, como evidencia de este pasado acuático. Si bien la hipótesis del simio acuático sigue siendo controvertida dentro de la comunidad científica, ha ganado terreno entre algunos investigadores que la ven como una posible explicación de la omnipresencia de los mitos de sirenas en todas las culturas. ¿Podrían estas historias ancestrales transmitidas de generación en generación ser una memoria cultural, un eco distorsionado de una época en que nuestros antepasados interactuaban más estrechamente con el medio marino? La hipótesis del simio acuático, aunque especulativa, ofrece una visión tentadora de un posible camino evolutivo que podría explicar nuestra fascinación perdurable por las sirenas. Si los humanos primitivos realmente pasaron una parte significativa de sus vidas en o alrededor del agua, no es inconcebible que pudieran haber encontrado mamíferos marinos, como focas delfines o incluso especies extintas con características humanas, que podrían haber inspirado el arquetipo de la sirena. Si bien se necesita más investigación para corroborar la hipótesis del simio acuático, sirve como un recordatorio de que nuestra comprensión de la evolución humana está en constante evolución y que las respuestas a algunos de nuestros misterios más perdurables pueden estar ocultas en las profundidades de los océanos de nuestro planeta y en los recovecos de nuestro pasado colectivo. Sirenas del mundo. Un tapiz de historias. Uno de los aspectos más fascinantes del mito de la sirena es su omnipresencia. A lo largo del mundo, desde las gélidas aguas del Ártico hasta las islas bañadas por el sol del Pacífico Sur, culturas separadas por vastas distancias e historias diferentes comparten historias notablemente similares sobre estas enigmáticas criaturas marinas. Estos relatos, entretejidos en la tela del folclore y la mitología,
nos ofrecen un vistazo a la relación humana con el océano, reflejando tanto nuestro asombro como nuestro temor a sus insondables profundidades. En Japón, por ejemplo, el ninjo, una criatura parecida a una sirena con cabello largo y negro y una belleza inquietante, a menudo se representa como un presagio de desgracia. La leyenda dice que encontrarse con un ninjo en el mar presagia tormentas, naufragios u otras calamidades. Esta creencia, profundamente arraigada en la cultura marítima japonesa, habla del poder del océano y del respeto que exige de quienes dependen de él para su sustento. En África, los espíritus con forma de sirena, conocidos como Mami-Wata, son venerados como deidades del agua, encarnando tanto sus fuerzas vivificantes como destructivas, a menudo representadas como mujeres hermosas con colas de pez y compañeras serpentinas. Se cree que Mami-Wata posee un gran poder y sabiduría, capaz de otorgar bendiciones o maldiciones a quienes se cruzan en su camino. Su presencia en el folclore africano destaca la importancia espiritual del agua en muchas culturas y la creencia en seres sobrenaturales que habitan el mundo natural. Desde las aguas heladas de Escandinavia, donde el seductor Fossegrim atrae a las almas desprevenidas a tumbas acuosas con su encantador toque de violín, hasta la selva amazónica, donde la Iara, una hermosa criatura parecida a una sirena, seduce a los hombres hacia la muerte con su voz irresistible. Los mitos de las sirenas tejen un rico tapiz de creencias e interpretaciones culturales, lo que refleja la diversidad de la experiencia humana y nuestra fascinación perdurable por lo desconocido. La persistencia de los mitos sobre sirenas a través de culturas y a lo largo de la historia sugiere que estas criaturas representan algo más que simples animales marinos mal identificados o alucinaciones inducidas por las duras condiciones de la navegación. Algunos estudiosos creen que las sirenas, al igual que otros seres míticos, sirven como arquetipos dentro de la psique humana, encarnando nuestros miedos, deseos y aspiraciones más profundos. La sirena, con su naturaleza dual, a la vez seductora y peligrosa, representa la dualidad del mundo natural, mostrando tanto su belleza como su capacidad de destrucción. Su asociación con el agua, fuente de vida y símbolo de la mente inconsciente, sugiere una conexión con las profundidades ocultas de nuestro propio ser, con las emociones e instintos que subyacen bajo la superficie de nuestra conciencia. El poder seductor de la sirena, a menudo expresado a través de su voz encantadora, nos habla del atractivo de lo desconocido, la tentación de abandonar la razón y la lógica en busca de algo extraordinario. Su naturaleza escurridiza, su tendencia a aparecer y desaparecer sin previo aviso, refuerza el misterio y la maravilla asociados con el océano, recordándonos la inmensidad del mundo natural y los límites del conocimiento humano. La existencia de las sirenas como criaturas físicas sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, su presencia perdurable en la mitología humana sugiere que cumplen un propósito más profundo, reflejando nuestra compleja relación con el mundo natural, nuestros propios deseos subconscientes y el atractivo eterno de lo desconocido. El mito de la sirena, transmitido de generación en generación, continúa cautivando nuestra imaginación, recordándonos el poder de la narración, la importancia del patrimonio cultural y los misterios que aún permanecen ocultos bajo la superficie de nuestro mundo. Pocos lugares en la Tierra encierran tanto encanto y temor como el Triángulo de las Bermudas. Esta extensión del Océano Atlántico Norte, envuelta en misterio y tradición marítima, se ha asociado durante mucho tiempo con desapariciones inexplicables, sucesos extraños y susurros de lo sobrenatural. Es un lugar donde la realidad parece doblarse, donde las brújulas giran sin control y donde los barcos y aviones se desvanecen sin dejar rastro. ¿Podría esta región, impregnada de leyendas y misterio marítimo, ser también un refugio para las sirenas, esas criaturas enigmáticas que se mueven entre el mito y la realidad? El Triángulo de las Bermudas, a menudo llamado el Triángulo del Diablo, ha cautivado la imaginación del público durante décadas. Abundan las teorías que van desde anomalías magnéticas y olas gigantes hasta erupciones submarinas de metano e incluso abducciones extraterrestres. Sin embargo, en medio de estas explicaciones científicas y pseudocientíficas, la posibilidad de una vida marina desconocida, tal vez incluso sirenas,
sigue intrigando y alimentando la especulación. Algunos creen que las condiciones geográficas y ambientales únicas del Triángulo de las Bermudas podrían albergar formas de vida aún desconocidas para la ciencia. Las profundas fosas de la región, las vastas cuevas submarinas y las fuertes corrientes podrían proporcionar un refugio para criaturas que se han adaptado a sobrevivir en estos entornos extremos, criaturas que pueden poseer habilidades o características inusuales que desafían nuestra comprensión actual de la biología marina. ¿Podrían las sirenas, si existen, sentirse atraídas por la energía única del Triángulo de las Bermudas o por su abundancia de vida marina? ¿Podrían, como sugieren algunas leyendas, poseer una comprensión innata de las corrientes oceánicas y los campos magnéticos, utilizando este conocimiento para navegar por sus aguas traicioneras o incluso para influir en el destino de los barcos y aviones que se atreven a entrar en su dominio? Si bien la idea de sirenas habitando el Triángulo de las Bermudas puede parecer descabellada, algunos se basan en evidencia anecdótica y relatos históricos para respaldar esta afirmación. Marineros y pescadores han reportado durante mucho tiempo extraños avistamientos y encuentros dentro del triángulo, describiendo criaturas que se asemejan a humanos, a menudo con colas de pez o escamas brillantes, nadando cerca de sus embarcaciones o incluso comunicándose a través de canciones o llamadas inquietantes. Uno de los relatos más conocidos involucra el supuesto descubrimiento de ruinas submarinas cerca de las Bahamas, dentro de los límites del Triángulo de las Bermudas. Estas estructuras, algunas parecidas a caminos, muros e incluso pirámides, han alimentado las especulaciones sobre una civilización perdida que pudo haber poseído un conocimiento avanzado del océano y sus habitantes. ¿Podrían estas ruinas, si de hecho son los vestigios de una cultura olvidada, contener pistas sobre la existencia de sirenas u otros seres marinos desconocidos? Los escépticos, por supuesto, no están convencidos y atribuyen estos avistamientos e historias a imaginaciones hiperactivas, identificaciones erróneas o a la tendencia humana a encontrar patrones y significado en eventos aleatorios. El océano, argumentan, es lo suficientemente vasto y misterioso sin necesidad de inventar criaturas fantásticas para explicar sus incógnitas. Queda por ver si el Triángulo de las Bermudas tiene la clave del misterio de las sirenas. Hasta que se encuentre evidencia definitiva, el debate probablemente continuará, alimentado por el encanto de lo desconocido y la fascinación humana por las criaturas que desdibujan la línea entre la fantasía y la realidad. El Triángulo de las Bermudas, con su vórtice de leyendas y fenómenos inexplicables, probablemente seguirá cautivando nuestra imaginación, desafiándonos a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo natural y los secretos que pueden esconderse bajo las olas. A lo largo de la historia humana, la sirena ha cautivado nuestra imaginación encarnando el encanto y el misterio del mar. Desde los antiguos relatos de marineros sobre sirenas seductoras hasta los avistamientos modernos capturados en videos temblorosos, estas enigmáticas criaturas continúan fascinándonos e intrigándonos. Si bien la ciencia ofrece explicaciones plausibles para muchos de estos encuentros, atribuyéndolos a identificaciones erróneas, alucinaciones o al poder de la sugestión, el mito de la sirena persiste, un testimonio de la perdurable fascinación humana por lo desconocido. Es simplemente nuestro deseo de creer en lo fantástico, de encontrar asombro y magia en un mundo cada vez más regido por la razón y la tecnología, o podría haber un grano de verdad, por pequeño que sea, escondido dentro del vasto tapiz de la tradición de las sirenas. Después de todo, el océano permanece en gran parte inexplorado, sus profundidades ocultan secretos aún por revelar. Regularmente se descubren nuevas especies de vida marina, muchas de las cuales poseen adaptaciones y apariencias extrañas que desafían nuestra comprensión de la biología y la evolución. Tal vez en el abismo inexplorado existan criaturas que solo podemos imaginar, criaturas cuya apariencia y comportamiento, moldeados por las implacables presiones de las profundidades, desdibujan la línea entre lo familiar y lo fantástico. O tal vez la sirena sea más que un simple ser físico. Quizás represente algo más profundo dentro de la psique humana, un arquetipo que encarna nuestros miedos, deseos y el eterno encanto de lo desconocido.
Cualquiera que sea la explicación, el mito de la sirena sirve como un poderoso recordatorio de la inmensidad y el misterio del mundo natural, un mundo que aún guarda secretos más allá de nuestra comprensión actual. Nos recuerda que debemos acercarnos a lo desconocido con un sentido de asombro y humildad, reconociendo que nuestra comprensión del universo está en constante evolución y que siempre hay más que aprender y descubrir. A las puertas del siglo XXI, armados con tecnología avanzada y una creciente conciencia de la interconexión de nuestro planeta, la pregunta de si existen las sirenas puede parecer pintoresca, una reliquia de una época menos ilustrada. Sin embargo, el océano, ese reino vasto y enigmático que cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, continúa humillándonos con su poder, su belleza y su perdurable misterio. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, solo hemos explorado una pequeña fracción de las profundidades del océano. Extensas cordilleras submarinas, respiraderos hidrotermales, repletos de formas de vida extrañas y fosas que se hunden kilómetros bajo la superficie, permanecen en gran parte como territorio inexplorado. En estos reinos ocultos, donde la luz del sol se desvanece en una oscuridad perpetua y las presiones pueden aplastar el acero, la vida adquiere formas que desafían nuestra propia definición de lo que significa estar vivo. Es tan difícil creer entonces que dentro de este vasto e inexplorado reino puedan existir criaturas que desafíen nuestra comprensión actual de la biología y la evolución. Criaturas que a lo largo de milenios se han adaptado para sobrevivir en entornos que apenas podemos comprender, desarrollando características y habilidades que, para nuestra limitada percepción humana, parecen casi sobrenaturales. El océano, en su inmensidad y misterio, encierra infinitas posibilidades. Es un reino donde el mito y la realidad se entrelazan, donde las leyendas antiguas se encuentran con los descubrimientos científicos de vanguardia. Si bien el mito de la sirena nunca podrá ser probado o refutado definitivamente, sirve como un poderoso recordatorio del poder de lo desconocido, la importancia de mantener una mente abierta y la capacidad infinita del mundo natural para sorprendernos e inspirarnos. Quizás algún día el océano revele sus secretos y finalmente conozcamos la verdad sobre las criaturas que han cautivado nuestra imaginación durante siglos. Hasta entonces, solo podemos maravillarnos, explorar y dejarnos cautivar por el encanto perdurable de las sirenas.